Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de El Desorden, un podcast de análisis político dirigido por Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Diana Telles. Y el día de hoy yo no traigo la pauta, la trae nuestro querido compañero Fer, porque yo tenía mucho trabajo, entonces no tuve mucho tiempo. Pero antes de que empecemos a platicar del temita, ¿cómo estamos? ya licenciados. ¡Bravo! En esta mesa todas y todos somos leaks en ciencia política. Vamos a ver cómo nos va en la vida laboral a cada uno, ¿verdad? pues, Bueno, ya hay avances, progresando. hay avances, ¿verdad? Y ahí te tocará a ti después a ti, Jorge. ¿Cómo te sientes, leak? Yo me siento igual de burro. No, bueno, bueno, nosotros también tenemos igual de burro. Es igual. Pues bueno, el día de hoy tenemos un temita que sé que ha causado mucha controversia y que seguirá causando controversia y que incluso vi ahí por comentarios en redes sociales de ¿será este el momento donde la oposición puede ser oposición? Vamos a ver. Fer. así es. Pues bueno, el día de hoy les traigo un tema muy interesante, que de hecho es algo del cual no hemos hablado, No. pero que era un tema que ya traíamos en mente, hablar sobre esto, y fue lo que está pasando ahorita con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que es del PAN. Ella, vamos a poner en contexto lo que pasó. Así es, por favor. Hace aproximadamente Un mes. el mes pasado, sí, entre el 17 y el 18 de abril, sucedió un accidente dentro de la Sierra de Tarahumara. Hubo un accidente de tránsito en el cual se encontraron a dos agentes de la CIA slash DEA, porque todavía no se sabe bien de dónde procedían. Pensé bien. que ya se tenía seguro que eran de la CIA, no Ajá, sabía eso. o sea, traen como que esas ideas entre la CIA y la DEA. Pero en un operativo, o sea, los encontraron después de que hubo un accidente de tránsito, después de que elementos de la policía estatal fueran a un operativo para desmantelar un laboratorio de droga en la Sierra Tarahumara. Uf. Lo que generó polémica fue el hecho de que el gobierno federal no supiera acerca de este operativo. Entonces esto levantó muchas alarmas entre la población porque empezaron a decir cómo puede ser posible que haya elementos de la CIA, de la DEA dentro de México operando sin el conocimiento del gobierno federal, cómo es posible que una gobernadora de un estado del PAN pudiera aceptar que entraran fuerzas de otro país a intervenir dentro de México. Esto es un claro señalamiento de intervención extranjera en México. Ujú. Que lo es. Sí, O sea, sí, claro. en Sí, sentido sí. estricto, que una independencia de gobierno, una dependencia de gobierno estadounidense dentro del territorio mexicano sin el conocimiento y consentimiento del gobierno federal, porque aparte eso es una cuestión de política exterior que es únicamente tratada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una secretaría que se maneja a nivel federal. Estamos hablando de una intervención. Ojo, y también el tipo de dependencias de las que estamos hablando, que es la DEA o la CIA. Ujú. Sí. Que cualquiera de las dos tiene un historial de intervenciones en Latinoamérica y de haberse metido en asuntos turbulentos. Así es. Sí, aquí lo interesante es que las principales acusaciones de este caso surgen del partido político Morena. Señalan que hay una vulneración a la soberanía nacional al tener inteligencia extranjera escondida y que han realizado amenazas para tener un juicio político ante esta gobernadora. Okay. Lo interesante aquí también, y si se podría decir misterioso, es que ¿cómo es posible que el gobierno federal no supiera acerca de este operativo? Porque, a ver, Chihuahua independentista. según lo que se sabe, este tipo de operaciones que se llevan a cabo, también las conoce el ejército. Porque aquí hay de dos. Ujú. O verdaderamente no sabía el gobierno federal lo que está pasando, que es muy preocupante, porque cómo puede ser posible que el Que en gobierno caso de que sea federal, verdad, es la preocupante, inteligencia sí. militar, la inteligencia de seguridad, la Secretaría No de se hayan Seguridad, dado cuenta de no esto. se hayan dado cuenta de un operativo que está sucediendo en el país, o si sabían y dijeron, ¿sabes qué? Chivo expiatorio. Vamos a lanzar a la gobernadora como ella fue la culpable de este tipo de operaciones. Nosotros no tuvimos nada que ver y fue ella, que es del partido opositorio al mío. PAN.
el PAN. Entonces, aquí lo interesante es eso. Por otro lado, también está la respuesta de la gobernadora, que ella señala que negó haber tenido alguna interacción con esta operación y que fue realizada de forma ilegal por medio de pactos secretos, por medio de la cooperación entre fuerzas fronterizas. Ok. Y que está 100% a la disposición de las autoridades, específicamente de la Fiscalía General de la República, que ya la citó a hacer a comparecer Sí. ante la Fiscalía el 27 de mayo, o sea, todavía no sucede. Sería el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Entonces, seguramente van a salir declaraciones muy interesantes y vamos a tener que estar muy atentos a lo que se comenta. Pero claramente es una situación atípica porque... Atípica en el sentido de que, desde mi perspectiva, considero que no es la primera vez que una independencia de este tipo, de estadounidense, está en territorio mexicano y haciendo de sus planecitos, o sea, tomando acciones. Lo que sí es atípico es esta desconexión y esta falta de coordinación en la comunicación entre el gobierno, la independencia estadounidense, el gobierno estatal de Chihuahua y el gobierno federal. Uh-huh. Porque, desde mi perspectiva, esa falta de coordinación es un ejemplo de que sí había una parte que desconocía lo que estaba sucediendo, o una de las dos partes, al menos de las dos partes mexicanas, no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. ¿A qué voy? En el sentido de, si yo gobierno federal, que sé que se está llevando esta operación en la Sierra de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua lo sabe, mi trabajo también es, hasta cierto punto, vigilar que se cumpla la misión. Porque aquí hay una, vamos a decirlo desde la manera menos grave de ver la situación, una colaboración entre el gobierno estadounidense y la inteligencia estadounidense y la inteligencia mexicana, que viene siendo por parte de los militares. ¿Por qué voy a decir públicamente yo no sabía esto? Porque no sabías verdaderamente, porque no estabas muy de acuerdo con lo que estaba pasando en ese operativo. Sí, Jorge. Otro punto. También hay que tomar en cuenta en qué contextos salió, bueno, mejor dicho, una cosa que salió después de todo esto. ¿Qué pasó? El Honduras Gates. Ajá. No sé si recuerdan que en esos audios se veía que se mencionaban a varios gobiernos de tendencia de izquierda, sí, a los que se dice, hay que desestabilizarlos. Sí. Entre ellos, Brasil, Venezuela y México. No, Colombia. No, también se menciona México en los papeles. Sí, pero te cambio Venezuela por Colombia. Porque era Lula, Petro y Sheinbaum. Ok, perdón, sí. En ese contexto, también es como, oye, ¿estará relacionado esta parte de desestabilización del gobierno con que no es una tarea extraña para la CIA, ya lo ha hecho? Pero desconocemos si realmente es verdad que era únicamente un operativo en contra de los grupos de crimen organizado o forma parte de un esquema aún más grande. Ok. Uh-huh. Pues mira, ahí sí no lo sé. Qué buena pregunta te avientas, querido Lick. Pero ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo? ¿De qué? Pero si deja este espacio la pregunta, porque creo que ya lo habíamos comentado, que la razón principal por la que no habíamos platicado de lo que estaba sucediendo en Chihuahua no era porque no quisiéramos, sino porque sentíamos nosotros que hacía falta información. Uh-huh. Que hacían falta piezas en el rompecabezas, sí, para poder formar un análisis bueno para desmenuzar. La situación es que no han habido todavía piezas suficientes para poder crear un análisis pues fuerte de lo que sucedió en el operativo. Porque esto también llama la atención, de qué era ese operativo, contra quién era este operativo, cuánto tiempo llevaba realizándose, porque aparte la CIA suele después de que cumple su misión, suele publicar información muy interesante de cuánto tiempo llevaban planeando cierto tipo de cosas. Como fue en el caso de Maduro, que en cuanto se le capturó, se publicó una información de que esto llevaba meses de preparación y los militares que estuvieron involucrados, que estuvieron preparándose con una copia exacta de la casa. Incluso lo iban a hacer en Navidades, pero se atrasó. Sí, pero que se atrasó, o sea, es una cosa que dices, o sea, muy meticuloso. Entonces, yo creo que lo más interesante es
y descifrar por qué también Maru Campos pudo haber guardado esa información al gobierno federal. Esa es otra pregunta muy interesante. Que aquí sí te voy a dar el punto muy, muy bueno, Jorge, de los del Honduragate, ¿sí, verdad? Del Honduragate, porque ahí, dentro de la investigación, que después iban saliendo notas diversas, hay un acuerdo, que no lo tengo ahorita en la mano, porque ahorita que lo mencionaste recordé, de donde se comparte inteligencia entre el gobierno de Texas y varios estados fronterizos de México, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Entonces, con este tipo de inteligencia, pues se puede tomar acción. La independencias de gobierno, dependencias de gobierno de inteligencia estadounidense pueden tomar como decisiones y acciones para el territorio mexicano. Entonces eso llama, pues, a mí me llama la atención. A lo mejor puede ser que dentro de este acuerdo o dentro de estas acciones, Maru Campos, no le estoy diciendo Maru Campos, perdonen, Maru Campos haya decidido guardar un pedazo muy importante de información. Extrañas tu época universitaria. ¿Por qué? Campus. No, este loco ya anda delirando. Y ya de dormir, Jorge, ¿ok? Okay. Pero eso es mi perspectiva. No sé ustedes qué piensen, no sé qué piensan de por qué ella pudo haber guardado esta información, porque yo sí creo que le guardó, o sea, a creencia a lo que hay público, yo sí creo que ella guardó información. Pues mira, metiéndonos un poquito más a la llaga del asunto y metiéndonos más a profundidad, hay otra persona que también fue citada por la Fiscalía General de la República. ¿Quién? Donald Trump. No, ya quisiera. Otro gobernador. Ok. Pero esta vez de Morena. Y estamos hablando... ¿De quién creen que estamos hablando? ¡Del Rocha! De Rocha Moya. No fue citado para lo mismo, claramente. Pero hay una cuestión interesante. Y es que el campo, o este lugar que fue destruido por la CIA y por el gobierno estatal de Chihuahua, le pertenecía a un cártel, el cual se ha mencionado que tiene muchos vínculos el gobernador que también fue citado. Y este es el cártel de Sinaloa. O sea, se supone que el campo el que fue destruido es del cártel de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha Moya se le asocia con ese cártel. Se le asocia mucho con ese cártel. Oh, Dios. No estoy tan loca. ¿Y el de qué partido es? Pues de Morena. ¿De Morena? Yo nada más dejo las cosas ahí, porque ahí están los mira, ahí están las piezas que deja Fer, ahí está mi teoría, que es una teoría. ¿También está la mía? Puedo estar muy equivocada, porque soy una persona un poco despistada. Yo también quiero citar algo muy interesante que escuché hace como una semana de Código Magenta. Okay. Y es que ellos mencionaban... Con cita y todo, gente. Ajá, con cita y todo. Que ellos mencionaban en su análisis acerca de este caso, mencionaban mucho la cuestión de que ya se está viendo cómo adentro del gobierno hay diferentes gobiernos. O sea, como por dentro del gobierno federal hay diferentes facciones, las cuales como que no se comunican entre ellos. Por ejemplo, está la facción de Claudia Sheinbaum con el secretario de Seguridad, Harfuch, sí, y luego tenemos al otro grupo de Morena también, que incluyen a este gobernador Rubén Rocha Moya. O sea, tenemos diferentes grupos dentro del gobierno que están ejerciendo presión y que pueden tener cierta interacción o cierta presencia con ciertos cárteles de la droga y con ciertos grupos de presión interno. Y luego sale este caso. ¿Y por qué no sale también Morena a deslindarse del gobernador cuando también hay una cuestión interesante ahí de cártel? Ay. ¿Qué vas a decir, Diana? Y encontré la nota de los acuerdos. O sea, sí estoy... De los acuerdos que mencionabas. De inteligencia, ajá. Esos se renovaron este año, el 27 de abril del 2026. Pero estos acuerdos de inteligencia están firmados desde el 2022.
Los estados involucrados son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y también Chihuahua. El gobierno de Chihuahua, a cargo de María Eugenia Campos, no es el único que ha firmado convenios de colaboración en materia de migración y seguridad con el gobierno de Texas. También lo ha hecho Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Firmado el 14 de abril de 2022, el acuerdo entre Chihuahua y Texas ha ido evolucionando con el propósito de tener una estrecha colaboración de seguridad fronteriza enfocado en el intercambio de información y de inteligencia, el control de flujos migratorios y el blindaje de la frontera. Me hace mucho sentido. Pues sí, no era así, pero sí. Me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido. Perdón, me hace mucho sentido que haya ese intercambio de información, haya esta cuestión de que el partido tenga cierta relación o hay una coincidencia entre quién maneja el cártel y la relación. ¿Quién maneja? Perdonen, se hizo muy blanca la imagen. Ya. Se me hace muy interesante esta relación entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que viene del partido de Morena, que tiene, que en el caso de Chihuahua, este campo era dirigido por un cártel que tiene muchísima relación con este gobernador y que, tomando en consideración la relación que tiene Chihuahua y Texas, específicamente con la gobernadora Maru Campos, pues a lo mejor dentro de las instrucciones que le dio esa independencia de inteligencia fue: nada más no avises. Uy. Porque va a haber ruido. No sé, pero al final eso es una teoría que estamos literalmente armando aquí ahorita, con la información que está disponible, porque, o sea, todo lo que estamos comentando, esto es información pública, de notas periodísticas. Ahora, yo quiero retomar una de nuestras teorías que vamos armando desde el principio. Ajá. Que es esta parte de los tributos. El cómo la relación entre México y Estados Unidos, al menos durante este sexenio, también podríamos argumentar que en otros, de que no voy a cerrar esa posibilidad, se ha visto más no tanto como de socio, sino más como de estado tributario a su soberano. Ajá. ¿Qué son estos tributos que damos? Las aguas, los caciques de crimen organizado que de repente entregamos, que nada más que en el caso de Claudia, nada más entrar entregó 40 caciques, sí. 40 caciques, no todos capturados donde su primer mandato, sino entre que sí, algunos que fueron capturados por Peña Nieto, AMLO y así. Pero era una tendencia que veíamos de que, oye, cada vez que Estados Unidos amenaza con aranceles, entregamos algo a cambio. Ahora, ya no hemos visto la amenaza de los aranceles, que antes sí era una amenaza constante. Pero sigue habiendo esta presencia de tributos que damos. Ejemplo, realmente, ojo, el hecho de que Rocha haya pedido licencia es decisión de él. Es la cabeza de Turco. O él está tratando de escapar. O sea, realmente, ¿él es el próximo tributo que van a entregar? Yo creo que tal vez sí. Y también, en algún momento ya habíamos dicho de que, oigan, no es raro que ya quitaron visas, en algún momento van a pedir cabezas. Y ya la están pidiendo. Ahora también, otro tributo podría ser la entrada de 2 agentes de la CIA al territorio de Chihuahua. Así como mencionábamos, de que realmente sería muy raro que el gobierno mexicano no haya sabido de esa cuestión de los agentes dentro de su territorio. Por una cuestión de inteligencia, no puedes permitirte eso. Que de hecho también la CIA ya le avisó a México de los agentes infiltrados de Rusia que están dentro de su territorio, sí, cierto. Y que no han hecho nada al respecto. O al menos no han comunicado nada. Ajá. Y la CIA dice de que estos no han hecho nada al respecto de los agentes que ya le dijimos que habían. O sea, el tema de inteligencia en México tampoco es tan desarrollado como en otros países, pero no es malo. O sea, sí hay cierto grado de inteligencia. De buenas, ¿no? Sonó mal lo que de buenas, ¿no? De que sí tienen conocimiento de cosas que pasan en el país. Deben de, o sea, no puede ser. Y no. Si no, es sumamente preocupante de que el gobierno no haya sabido de esto. Sí supo. Sí. El problema es que el gobierno supo. El problema es que el gobierno supo. O sea, de que el gobierno estuvo implicado en este caso, estuvo implicado. La diferencia es
¿qué gobierno, no? A ver, ¿qué facción desarrolla. del gobierno? ¿Qué mejor facción dicho? del gobierno? Desarrolla. Es que, pues se supone que fue el gobierno estatal el que dirigió este operativo. Ah, sí, yo me refería Sí. al gobierno sí. federal. Sí. Pero también qué facción del gobierno federal Ajá, sería. exacto. Ujú. Porque es lo que hemos mencionado, o sea, hay cuestiones internas, facciones del gobierno, que oye, pues nosotros sí nos enteramos, pero no le vamos a decir a este lado, porque nosotros tenemos interés de que aquí haya agentes de la CIA involucrados. O queremos tener esta cuestión de los tributos. Ujú. Queremos fortalecer la relación con Estados Unidos, vamos a dejar que haya este operativo, no nos metemos, porque imagínate que se hubieran metido, ahí sí hubiera sido... Oye, o sea, sin permiso ni nada, nada más entraron y hicieron lo que quisieron. Ujú. Más problema. Más problema. Porque si verdaderamente no supo el gobierno federal, eso quiere decir que verdaderamente no sabe lo que está pasando en En su país. Ujú. Y que Estados Unidos entró sin permiso. Y que Estados Unidos entró sin permiso. Que... Como Pedro por su casa. Que no es raro. Ajá, pero... sea, eso es como que, de hecho, es lo menos cuestionable de aquí. De que es lo menos estamos extraño. como, malamente ya estamos acostumbrados. Pero el detalle es, no somos cualquier país república bananera. Somos literalmente el vecino. República, ay, Jorge. No, hombre. A ver, ¿por es qué? el término correcto académico. República Ay. bananera. No somos una república así. Somos el vecino. Esto lo dijo Jorge, no lo dijo yo. Me da igual. Pero sí, no sé, está muy curioso lo que está pasando. Y de hecho sí, o sea, mucha gente sí dice de que cómo Estados Unidos está interviniendo en México. ¡Qué My extraño! brother in No, Christ. O sea, como hay agentes de la CIA en México, Mi hermano en Cristo. ¿cómo te podemos explicar Abre esto? un libro de historia. Literalmente cada 20 años de repente de que la CIA. Sí, nosotros hicimos eso en tu país. Sí. ¿Vas a pedir ¿Y luego? perdón? No. O de ¿Qué quieres que haga? Como la DEA está en México. O La sea, DEA está en México. ¿No han visto el caso de la Operación Rápido y Furioso? Todas las operaciones que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial, la intervención de la CIA durante la Guerra Sucia, las cuestiones de la intervención de la CIA en todas las cuestiones de los estudiantes. O sea, no es como que, oye, qué No extraño es novedad. que esté la CIA. Que No. tuvimos a 3 presidentes que explícitamente Sí. fueron agentes de la CIA. Desde Gustavo Díaz Ordaz hasta López Portillo. Confirmados al menos, de que esos 3 están confirmados. Por de haber registros sido de la CIA. agentes de la CIA. Por justamente documentos de la CIA. A lo mejor Sí, en unos Sí. 3 años sale que de la Madrid también era agente de la CIA. Nomás hay que darle tiempo. Sí, entonces, eso no es cuestionable. Lo raro es cómo se empezó a hacer tanto rollo y cómo se está vendiendo mucho esta también, la narrativa de la soberanía nacional. Bueno, de hecho yo quisiera retomar justamente ese tema de soberanía. Sobre todo como en materia ideológica. Porque Morena, principalmente, creo que ha sido el partido que más énfasis ha hecho en este tema de soberanía. Retomándolo como una crítica desde Peña Nieto por lo de la reforma energética. Y en otro aspecto, por ejemplo, el de materia económica, que si la renegociación del Telecán, que pues se comenzó la discusión. La liberación de la economía con... La liberación de la economía con Gortari también, que han sido como que sus críticas hacia Sí. el pasado. Y lo retoman como de que han sido atentados en contra de la soberanía nacional. Y siempre van a retomar ese aspecto de que, como en un aspecto más nacionalista, como que casi tirándole al nacionalismo de derechas. Pero aún así como que manteniéndose en la narrativa de izquierda de, ok, de que soberanía, pero apoyo cooperativo internacional. Sí. Pero aún así, el hecho de la soberanía como que lo han usado de escudo ante cualquier problema en el que se pide colaboración, pero no la colaboración que ellos quieren. Ok. Es que yo creo que en el caso de continuando con este... Y voy a usarlo de ejemplo en el caso de los militares que se trajeron a México para entrenar fuerzas de la Guardia Nacional. Ajá. Que por ejemplo ahí, sí, posiblemente, realmente no tengo la certeza, si lo hubiera propuesto alguien de oposición, seguramente lo hubieran tachado de alguien que apoyaba la intervención, Sí. que estaba en contra de la soberanía nacional.
Pero aquí se ve como de que es parte de nuestro interés que se entrene a la Guardia Nacional con pues tácticas militares estadounidenses. Ujú. Yo creo que en el caso de esto la narrativa de la soberanía, es una narrativa que cada vez está más desgastada. ¿Cómo puede ser que se siga manteniendo esta narrativa hasta las últimas instancias cuando ya estamos viendo un claro caso de intervención? Esto para mí es que un porcentaje importante de el voto duro de Morena está de acuerdo con esta narrativa y se siente cómodo con esta narrativa y lo toma como un signo de fortaleza hacia México, que la fortaleza de México defendiendo su independencia ante otros países que no deben intervenir y la van a seguir utilizando hasta el cansancio. Sin embargo, yo creo que esta narrativa de la soberanía está cada vez más desgastada y en este caso creo que es válido que meta el tema de la soberanía. En otros temas yo digo, ay, sí. o sea, ya que la soberanía, que la independencia de México sí, pero estás dejando que vengan a intervenir incluso espías rusos y tú sabes, tú desde tu conocimiento y no haces nada. O en otro caso le estás dando los tributos al gobierno estadounidense sin realmente tú impartir justicia en tu país, que eso es lo principal que deberías hacer antes de responderle a intereses internacionales fuera de nuestros propios intereses. Pero en este caso yo sí lo veo muy válido el uso de este concepto. Porque sí existen bases para identificar que hubo una intervención y sin embargo, y que nuestra soberanía por lo tanto se ve dañada. Como quiera, para gente que le gusta meterse en deep dive estos temas, pues ya sabemos que esta narrativa no vale ni un peso. Ahora, de hecho, voy a defenderme tontillo. Yo no estoy diciendo que esté bien la intervención, ¿qué voy a decir? Ojo, no digo que Diana esté diciendo eso de mí. No. Simplemente No. aclarando, no. La intervención en general nunca es buena cuando se trata de Estados Unidos. Y normalmente no es buena cuando se trata de ningún otro país. Ajá, claro. O sea, porque no son intereses de la gente, son intereses de cada país hacia otro. En este aspecto, sí, estoy de acuerdo de que la intervención es mala. Pero también hay un detalle extra a considerar. Las intervenciones nunca son gratuitas. Uh-huh. Siempre tienen un costo extra. Ahora, no sabemos cuál haya sido el costo de justamente esto. O sea, tuvo que dar financiamiento público lo que viene siendo el estado de Chihuahua, o qué dieron a cambio. Porque por mucho de que la CIA o la DEA hayan tenido el interés de eliminar o clausurar algún territorio de algún cártel de crimen organizado, ese no es el pago. Eso es lo que le pidieron hacer. Ahora se tiene que pagar. ¿Se Ajá. tendrá que pagar con Rochamoya? No sé, yo he escuchado de gente en redes sociales que tenía la teoría que lo iban a terminar ¿Matando? durmiendo. Uh-huh. Sí, yo también lo he escuchado. Que no sería raro porque cuando capturaron al Mayo, Ah, bueno. una de las primeras acciones que se tomó por parte del cártel fue atacar al exgobernador de ese momento. Mm. Porque aparte estaba todo este tema de la traición, que si fue Ovidio el que vendió al Mayo, o que si había sido el exgobernador. Estaba Sí, toda esa todo confusión revuelto. inicial. Así que no es raro que, al menos desde parte del crimen organizado, sí se las cobran. Y ahora, realmente, Rocha, ¿qué tanta protección podría tener en caso de que sí tengan motivo de cobrársela a él? Pues yo creo que aquí el interés, más que costo, yo creo que es interés. ¿Qué intereses tiene la CIA de estar interviniendo en México? Sí, por eso, o sea, al final el interés se refleja como el costo. Sí. Que el interés aquí en este caso sería, pues, darle un golpe al cártel de Sinaloa. Pero de ahí, ¿por qué? Porque el cártel de Sinaloa específicamente. Son cuestiones interesantes. Sí, son cuestiones interesantes. Que ya se las dejamos al público. Sí. Ya se las dejamos Ya al les público dejamos sus conocedor. preguntas. Sí. Porque si nos metemos más ahí, ya no salimos. Más deep dive. Pero sí, también había escuchado esa teoría, ¿eh? ¿De que se lo quieren echar? De Rubén Rocha Moya. Que yo escuché por ahí. ¿Tus No fuentes? sé si
vayas a cortar esta parte, Jorge, esperemos que no. ¿O sí? Esta parte la va a cortar Jorge. Esta parte la va a cortar Jorge. ¿Y se va a publicar? Sí pasa. Sí. Grabación 24 de mayo de 2026 a las 12:49. Ay, qué miedo. Muy bien. Yo creo que ya viene siendo tiempo de cortar el tema, porque como bien decimos, yo creo que es suficiente deep dive y suficiente para que ustedes se preocupen y nosotros también terminemos angustiados este día tan bonito. ¿Opiniones finales, Jorge? Yo me mantengo, al menos en el aspecto de... Siempre va a estar este tema de polarización, de no es que ustedes quieren que Estados Unidos intervenga o de que ustedes son parte de los grupos de crimen organizado, no dicen nunca de cuáles, sino de que como que de todos. Este aspecto al final del día siempre se van a reflejar los intereses y el tema siempre va a ser analizar cuáles son los intereses, que al menos nosotros no sabemos cuáles son. Tenemos que analizarlo en base a las acciones que cada uno de los actores hace. Así que al menos estas son las acciones que hemos identificado. Aquí estamos como tratando de rascar cuáles son esos intereses, pero siempre se pueden buscar más. Y atentos a lo que digan en los comentarios sobre qué intereses tiene cada uno de estos actores. Ya sea oposición, Morena o la CIA. Fer. Sí. Pues nada más a cuestionar mucho estas narrativas que surgen en redes sociales de Maru Campos es verdaderamente a favor de la intervención, o fue el gobierno federal, o Rubén Rocha Moya, o sea, todo este tipo de polarización que se está generando, pues al final a alguien le conviene, y esos son los intereses que menciona Jorge. Exacto. ¿A quién le está interesando estas narrativas que surgen? Sí, yo desde mi perspectiva, pues la banderita de la soberanía se va a seguir utilizando aquí y en cualquier otra situación que sea necesaria. Me llama la atención esta desconexión de la información entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno mexicano. ¿Qué significa esta desconexión? Habrá ciertas conspiraciones dentro de los mismos gobiernos estatales para detener o hacer algo en contra del gobierno federal en materia de seguridad. Es una pregunta, creo yo, que también es válida de tener. Y cuestionemos tanto las declaraciones que vayan a salir de la gobernadora de Chihuahua como las declaraciones que van a seguir saliendo por parte del gobierno federal, porque claramente aquí hay muchos claroscuros que que todavía no logramos identificar y que son partes y son piezas importantes para poder armar este rompecabezas. Sin nada más que decir, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Ya saben, aquí en la campanita le dan clic y le ponen a que les suenen todas las notificaciones para que sepan cada vez que estamos subiendo videos y que lo disfruten, así como nosotros disfrutamos mucho grabar esto para ustedes. En la caja de la descripción está el link que los lleva a que se suscriban a nuestro Substack para que todos los lunes y martes les lleguen las notas con nuestro toque de análisis. Y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, principalmente en TikTok y en Instagram como @eldesorden.mx. Y también nos pueden seguir a nosotros, ¿verdad, Fer? Claro que sí, a mí me pueden seguir en Instagram como Fernando_Errejón. ¿Jorge? Sí tiene Instagram, Fer, sí. Al fin. ¿Jorge? Bueno, en mi caso, @zambrano_cantú. Y a mí me pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram como @dianatelles_ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue El Desorden.